el sujeto de este derecho real, del derecho real de tiempo compartido, como ocurre con todos los derechos reales y con todos los vínculos jurídicos, es la persona. Así surge del artículo 15 del Código Civil y Comercial de la Nación, que, recuérdese, dispone que la persona es titular de los derechos sobre los bienes individuales que integran el patrimonio. De ahí que el patrimonio es el conjunto de bienes. Y al no haberse hecho ninguna distinción en el título sexto, ni tampoco en el capítulo 2 específicamente que regula el derecho real de tiempo compartido, entonces cabe tener por cierto que todo tipo de personas, sin distinción, son aptas para ser titular de este derecho real. Es decir, que tanto las personas físicas como las personas jurídicas pueden ser titulares de tiempo compartido. Y en el primer caso, tratándose de personas físicas, tanto aquellas que sean capaces como incapaces, y tratándose de personas jurídicas, tanto las que sean de carácter público como de carácter privado. Es decir, que al respecto no hay distinción alguna, no cabe hacer ninguna distinción. Para una comprensión más acabada voy a compartir las normas aludidas, lo cual contribuye, repito, a la comprensión. Entonces, nótese que la titularidad de los derechos ya se indica en la parte inicial del Código Civil, corresponde a las personas, es decir, a los entes susceptibles de adquirir derechos y también de contraer obligaciones, pero en este caso lo estamos analizando como titulares de derechos sobre los bienes que integran el patrimonio. Y la mención a las distintas categorías de personas que pueden ser titulares de los bienes surge del artículo 238, que si bien no lo dice de manera directa, de manera expresa, sí permite formar el marco que conduce a esta conclusión. Como toda persona, cuando se refiere a la titularidad de un derecho real, conviene darle un nombre, una designación. En primer lugar, se utiliza el término titular. Titular es el término genérico. Ya se sabe que en esta materia todos los sujetos de los 14 derechos reales se los conoce con el nombre de titulares, ¿sí? Titular de dominio, titular de condominio, titular de propiedad horizontal, titular de usufructo, etc. Con lo cual, utilizando el término genérico, se forma una expresión adecuada y es totalmente válido aludir al sujeto mediante los términos titular del derecho real de tiempo compartido. También se lo puede designar con el término adquirente, así tal cual lo dispone el artículo 2101, transcripto ahora en la pantalla, que en el encabezamiento, en la parte inicial, alude al derecho real del adquirente de tiempo compartido. Y luego, como es natural, en una verdad evidente, indica que si es titular de un derecho real, bueno, este adquirente, que es lo que ahora nos interesa, va a estar regido por las normas sobre los derechos reales. Entonces, se utiliza dos veces en este artículo el término adquirente, con lo cual también es válido. También se utiliza el término tiempista. Se lo utiliza, claro está, como un neologismo, no es un término formalmente adecuado, no se utiliza en ninguna parte del texto legal. Además, tampoco está formalmente aceptado el idioma castellano, pero como un neologismo, y no hay por qué descartar los neologismos, siempre tienen entidad, se está utilizando el término
tiempista para aludir al titular de este derecho real, al titular de tiempo compartido. Es decir, este término debe tomarse de una manera especial, no muy firme. En primer lugar, porque, repito, se trata de un neologismo. Y segundo lugar, porque no es la primera vez que se utiliza este neologismo. Sí se utiliza, pero con otro significado. Suele aludirse al tiempista como una persona talentosa para el manejo del tiempo. En el ámbito deportivo se utiliza el término tiempista. Hay futbolistas que son buenos tiempistas, pero va de suyo, no tiene nada que ver con el sentido que se le da en esta oportunidad. Acá se lo pretende hacer valer al término como titular del derecho real de tiempo compartido. Dejo de compartir la pantalla y para concluir cabe hacer una aclaración que es el uso del vocablo usuario de tiempo compartido. Se utiliza muchísimo ese término a lo largo del capítulo que regula el tiempo compartido, es decir, a partir del artículo 2087. Esto no necesariamente debe ser entendido de esta manera, se utiliza de manera ambigua y da lugar a distintas interpretaciones, pero se considera acá en esta oportunidad que el término usuario se reserva para aludir a quien puede disfrutar de un tiempo compartido, es decir, de un objeto en tiempos o en periodos que se atribuyen por turnos, pero en virtud de derechos personales, no de derechos reales. Es decir, que cuando el sistema de tiempo compartido no se organiza como derecho real, sino en virtud de contratos que originan, que funcionan como fuente de derechos personales, a este sujeto se lo conoce con el nombre de usuario. Esto se considera que es así porque el término usuario ya ha sido definido y se utilizó también en gran medida en la Ley de Sistema Turístico de Tiempo Compartido. En la Ley 26356 del año 2008, y que ha servido como fuente para esta ley. La ley vigente se ha tomado como base. Entonces, el término usuario se toma en el mismo sentido que la ley de sistema turístico de tiempo compartido. Y va de suyo, en esto sí, se estima que no puede haber duda que en la ley de sistema turístico de tiempo compartido, la 26356, se lo designa como usuario al sujeto de un derecho personal. De esto no hay duda porque en el año 2008 el tiempo compartido no era un derecho real, no existía como tal. Como derecho real se lo consagra a partir del año 2015. Entonces, repito, que en la ley de sistema turístico de tiempo compartido, el término usuario alude o refiere a quien adquiere la facultad de aprovechar un establecimiento turístico de manera periódica y por turnos, pero en virtud de derechos personales, eso no hay dudas. Al menos se considera aquí, por supuesto que puede haberlo, pero no puede considerarse que es titular de derechos reales cuando todavía no existía como tal, no existía como derecho real. Faltaban 7 años, había que esperar hasta el año 2015 para que se le dé entidad y vigencia al tiempo compartido como un derecho real. Entonces, cuando uno observa el significado que se le da al término usuario en la regulación vigente, es exactamente el mismo y se utiliza en los mismos casos en los cuales lo utiliza la ley de sistema turístico de tiempo compartido, que mantiene
su vigencia, porque ha sido parcialmente derogada. Algunos capítulos han sido derogados, no todos. Con lo cual se considera que mantiene el mismo significado. Es decir, que el término usuario de tiempo compartido alude al sujeto de un derecho personal. ¿Mm? Bueno, nuevamente les doy las gracias por dedicarme su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad esta exposición y espero verlos pronto también, sea en otro video o sea en una reunión presencial. Muchas gracias.